Buenas noches. Estamos de nueva cuenta con ustedes aquí. Sean bienvenidos a un relato más. Este relato es caracterizado por ser diferente a las demás. Sé que será un poco difícil de creer, pero vamos, en este mundo no se sabe qué se puede encontrar uno o con qué se puede encontrar. Mi abuelita me contaba una historia de una joven llamada Sofía. Aunque ya ha pasado muchos años de aquel acontecimiento, no he podido olvidarme de eso, ya que esa historia me hace recordar a mi abuela, que ya no está en este mundo. La historia que voy a contar se remonta a los tiempos de los hacendados, aquellas personas que se podía decir que no respetaban los derechos de las personas. Mi abuelita conoció a la protagonista de esta historia, Sofía, quien era una joven que quienes la conocían dicen que iba a la iglesia todas las tardes sin falta. Ella tenía el hábito de pasar muchas horas rezando frente al altar. Los monaguillos o el padre en muchas ocasiones tenían que pedirle que se retirara para poder cerrar la iglesia. Nadie en el pueblo sabía por qué hacía eso, pero cuando le pedían que se retirara, ella lo hacía sin decir una palabra. Pero al día siguiente ocurría casi lo mismo. En una ocasión alguien le contó la historia de la vida de Sofía a mi abuela. Ella decía que desde niña Sofía quería consagrarse a Dios, tanto que su mayor deseo era ser monja, pero ella perdió a su madre. Tuvo que quedarse al cuidado de don José, su padre. Don José era un hombre estricto y tras la muerte de su esposa, su adicción por el alcohol se apoderó de él. Al quedar viudo, se tiró por completo al vicio. Vendió sus propiedades, ganado y toda clase de pertenencias. Gastó todo su dinero en parrandas y mujeres. Luego, se vio obligado a pedir prestado. El papá de Sofía adquirió una cuantiosa deuda con don Arturo, un viejo hacendado. Él era muy conocido y temido en el pueblo, por ser abusivo y violento. El hacendado era viudo y se decía que les había quitado la vida a sus anteriores esposas. Decían que aquel señor era muy celoso, acusaba a sus anteriores esposas de hacerles infiel. Pasó el tiempo y don José, el papá de Sofía, no pudo saldar la deuda con don Arturo. Este, en su borrachera y su ignorancia, le ofreció por parte de pago a su hermosa hija, Sofía. Dicen que cuando eso pasó, ella apenas tenía 16 años de edad. Obligada por su padre, Sofía fue condenada a vivir una vida miserable al lado del rico hacendado, quien en lugar de cuidarla y protegerla, la maltrataba, la humillaba y la trataba a placer. Sofía tenía prohibido hablar con hombres. En algunas ocasiones se le llegó a ver con algunos moretones. Don Arturo muchas veces se ausentaba por viajes de negocios. Otras veces salía de fiestas con sus mujeres y regresaba al día siguiente ebrio y acusaba a Sofía de infidelidad. Dicen que su vida era un infierno, así que solo se refugiaba en la fe que tenía, y era por eso que asistía todos los días a la iglesia. Ella podía hacerlo con la ayuda de una criada de la hacienda, pues ellos tenían estrictas órdenes de no dejarla salir a ningún lado, pero ella se las arreglaba para hacerlo. Mi abuelita decía que llegó a conocer a Sofía en la iglesia. Ella asistía a la iglesia solo los fines de semana y siempre encontraba a Sofía ahí, pero una tarde Sofía ya no asistió a la iglesia. Se corrió el rumor de que había pasado algo. Después de 3 días de no haber ido a la iglesia, a la cuarta noche Sofía llegó ahí. Ella estaba donde siempre solía estar. El padre, un poco sorprendido, se acercó a Sofía para decirle que le había extrañado esos días que no fue a la iglesia, pero que ya era tarde, que tenía que cerrar el templo y tenía que retirarse. A diferencia de otras ocasiones anteriores, esta vez Sofía pareció no tomarle importancia al padre. Simplemente era como que no había escuchado nada. Siguió ahí, hincada y rezando, como si nunca hubiese escuchado al padre. Una larga mantilla cubría su rostro. El padre le llamó por su nombre, pero nada. Le preguntó si estaba bien, y nuevamente ella no respondió nada.
así que se acercó a ella muy lentamente. Cuando llegó a ella, el padre vio que donde ella estaba, corría en el piso un hilo de sangre. Alarmado, le preguntó nuevamente si estaba bien. Al tocar su hombro por no tener respuesta, la sintió fría como el hielo. En ese momento Sofía alzó a ver al padre. Él observó que en el pecho tenía 2 profundas heridas, de las cuales brotaba aquel hilo de sangre. Ella le dijo con una voz quebrada y triste: «Sáqueme de ahí, padre. Estoy abajo del manzano. Quiero descansar en paz». El padre no entendió en su momento las palabras de la joven y, alarmado, salió corriendo a buscar ayuda. Comenzó a llamar a los monaguillos para que le ayudaran. Cuando estos llegaron ahí no había nadie. Había desaparecido. Inexplicablemente, ella ya no estaba ahí. Sofía desapareció de la iglesia, al igual que la mancha de sangre en el piso. Todos quedaron mudos de la impresión, y un profundo escalofrío recorrió sus cuerpos. Esto lo llegaríamos a saber años más tarde, cuando el padre se lo contó a mi abuela. Él dijo que quien había estado esa noche en la iglesia había sido el fantasma de Sofía, cuya alma andaba en pena buscando el descanso eterno. Se dice que esa noche el padre subió al campanario y repicó las campanas para la reunión del pueblo al frente de la iglesia. Los pobladores, enardecidos por el relato del padre y los monaguillos, fueron a la hacienda, buscaron bajo el gran árbol de manzana y allí estaba el cuerpo de Sofía, enterrado a varios metros. Allí encontraron el cuerpo de Sofía, quien, según supo, le habían quitado la vida 3 días antes. Se cuenta la leyenda que los pobladores detuvieron al hacendado, le lastimaron los pies, lo hicieron caminar a golpes hasta la plaza del pueblo, donde hicieron que pague por su crimen. Dicen que el padre de Sofía murió en la total miseria y su cuerpo fue encontrado muchos días después de su muerte. Cuentan que hasta la fecha, principalmente en las noches de luna llena, en aquella hacienda abandonada, hay quienes afirman haber visto a Sofía pasearse cerca del árbol de manzana. Otros más que la han visto entrar a la iglesia del pueblo, lugar en que aseguran que aún después de su muerte llega a rezar. Hemos llegado hasta el final de un relato más. Como siempre, espero que me apoyes. Si te ha gustado este relato, lo puedes hacer simplemente dejando tu manito arriba en el video. Y muchas gracias por escucharme. Nos veremos en un próximo relato.